Buenos días, mis queridos, mis queridas. Estamos estudiando el libro de Proverbios, estamos en la sección de sentencias, que va desde el capítulo 10 al 22 de Proverbios, donde cada frase, cada versículo es una sentencia de sabiduría. Hoy día leemos el capítulo 11, voy a leer varias de estas sentencias para aprender un principio bíblico muy importante a considerar, sobre todo en esta vida, donde sufrimos a veces cosas crueles de parte de gente que nos oprime. Y debemos estudiar esto. Dice así en el versículo 3: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué destruye al pecador? Su propia perversión, dice acá. Continúa: no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. En el día de la ira del Señor, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando estén parados ante el trono de justicia, ¿qué los va a librar? ¿Las riquezas? No los va a librar las riquezas, solamente la sangre del justo, Cristo. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La impiedad del impío lo hace caer. Estoy recalcando ciertas cosas que son importantes que vayamos entendiendo para después dar la conclusión final, ¿ok? Versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Qué destruye al pecador? Su pecado. Al impío, su impiedad. Al opresor, su perversión. Continúo, versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Hasta ahí llegó toda la expectación y esperanza que tenía. Una vez que muere, se va a perdición eterna. Entonces, frente a esta realidad, cuando entendemos esto, podemos decir y enfrentar la vida muy distinta con respecto a las personas que nos oprimen y que nos hacen mal. Si entendemos que el que más sufre daño es la persona que de hecho me está dañando, entonces empieza a surgir en mí compasión. Les pongo un ejemplo. Les hablé hace un par de meses atrás de una señora, ¿no es cierto?, holandesa, Corrie ten Boom, que estuvo en un campo de concentración con su hermana. A la hermana un guardia le pegaba mucho. Y cada vez que le pegaba el guardia, obviamente la Corrie se enojaba mucho, pero la hermana se acercaba y decía: no te preocupes, pobrecito de él. Pobrecito de él. Ella, que estaba siendo oprimida y golpeada en el campo de concentración de manera injusta por este guardia, ella se compadecía de él porque la golpeaba. ¿Por qué? Porque tenía muy claro un principio crucial en la escritura, como lo vemos durante todos estos versículos, pero tal vez es mucho más claro en el versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Cuando alguien es cruel, cuando alguien es malvado, cuando alguien es impío, finalmente a quien se hace más daño es a sí mismo, porque está destruyendo su propia alma y su propia vida, y cada día está más negro y más alejado del Creador y de la gloria de Dios, y por tanto hay más dolor, más incertidumbre, más enojo, más ira. El que más peca, más peca. El cruel hace daño al prójimo, sí, pero está siendo sobre todo cruel consigo mismo. El torturador, ¿a quién tortura? Sí, a las víctimas, pero sobre todo, al torturar, él se está destruyendo y torturando a sí mismo, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, y está haciendo su propia destrucción. En cambio, el alma que hace bien a otro, que es misericordioso, dice: esa alma se hace bien a sí misma. Cuando tú eres misericordioso, cuando tú eres bondadoso, cuando tú haces bien a otros, tú te bendices a ti mismo, porque fuiste creado para eso, para glorificar al Señor, con palabras, con obras, con pensamiento, con todo. El cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Mis queridos, tal vez tú has sido oprimido cruelmente por alguien, con mucha injusticia y con mucha impiedad.
esa persona que te ha oprimido, no le tengas rabia, tenle compasión. Porque eso que te ha hecho a ti, por un lado, Dios se lo va a devolver con creces. Por otro lado, al hacértelo el cruel, a sí mismo se está destruyendo. Como dice aquí, el cruel se atormenta primeramente a sí mismo. Que el Señor nos conceda mirar con ojos de eternidad y con los ojos de Dios todas las circunstancias que pasamos en la vida actual.